como se puede decir. La Cuaresma es un tiempo realmente que es un tiempo desértico, un tiempo más vacío de otras distracciones. No tenemos, inclusive litúrgicamente, hay menos fiestas, es más largo, es un tiempo más largo que el Adviento, y básicamente la Iglesia se está preparando para la gran fiesta, que es la Pascua de Resurrección. Cuando pensamos en la Pascua, el católico cristiano debe inmediatamente pensar en la vigilia pascual. Es la liturgia por excelencia, es la madre de todas las liturgias. Esa es la noche en que velamos y esperamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como decía San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Así que para esa noche vivimos. Esa es la noche que guía la liturgia del resto del año. Es la fiesta más grande que tenemos como cristianos, y este es el tiempo en que nos estamos preparando para esa vigilia, esa gran vigilia pascual. Así que es un tiempo donde la Iglesia nos llama a lo que se nos presentó el miércoles de ceniza, que ahí claramente se pone la agenda para la Cuaresma, que es básicamente aumentar o recapacitar o profundizar en nuestra oración. A la misma vez estamos llamados a una vida más sacrificada, lo que sea eso. El Papa Francisco es un genio en estar buscando alternativas para los sacrificios que hacemos, y de hecho que esta noche van a oír muchas cosas que quizás no hemos ni pensado que podemos hacer eso como prácticas cuaresmales. Y obviamente el tener obras de caridad, el ser caritativo con la gente, el estar abierto a los demás. O sea que esa es la agenda para la Cuaresma. Y hoy una de las realidades que nos enfrentamos es que vivimos en un mundo bien polarizado en todo sentido, y eso se va filtrando en la Iglesia también, y pues nos empezamos a dividir como Iglesia. Entonces, parte de la Cuaresma es encontrar la unidad que el Señor quería de sus miembros, es encontrar en la oración, en los sacrificios y en la caridad la manera en que nos unimos como cristianos católicos y como nos unimos al resto del mundo, al resto de los que habitan en este planeta, y no dudar que esa es la mentalidad de la Iglesia. Yo recuerdo cuando ellos están saliendo por la puerta cerrada, no sé dónde están buscando. Se metieron allí en la cueva. Vamos a invitarlo. Hi, come on in. Huh? Where are you going? Oh, for Monday night, it's in the parish hall, all the way to the end and to the right. Cuando yo estuve en Roma, uno de los problemas que tuve al principio fue que solamente había estudiado como 2 o 3 meses de italiano, y me costaba trabajo al principio porque todas las clases eran en italiano y todos los exámenes eran en italiano. Entonces los exámenes eran orales y había que hablar en italiano. O sea, el maestro te preguntaba en italiano y tú le contestabas en italiano. Y me acuerdo que mis primeros exámenes finales no salí muy complacido porque pues, no tengo el vocabulario, me costaba mucho trabajo. Y recuerdo que la solución que me di, porque como vivíamos en una casa de americanos, ahí todo el mundo hablaba inglés, ahí no había que hablar italiano para nada. Era en la universidad que era el problema. Y si no practicabas, pues no aprendías. Y pedí poder trabajar en una parroquia en Roma. Y en el norte de Roma, cerquita donde están las madres de Madre Teresa de Calcuta, había una parroquia que se llamaba San Frumencio, pero ahí fue que acabé trabajando. Pero para llegar allí tuve que ir al obispado en Roma, y en el obispado me dijeron que era muy difícil trabajar en Roma, que allí para un sacerdote poderse conectar con una iglesia necesitaba muchos permisos, muchas cartas, muchas trabas. Y yo, una inspiración del Espíritu Santo, me dije, yo creo que el monseñor no me entendió. Y le dije, monseñor, déjeme explicarle un poquito mejor.
Yo tengo una casa donde vivo, allí me dan comida, o sea que no estoy buscando comida, y tengo donde vivir, donde dormir, tengo un sueldo, yo no estoy buscando dinero, lo único que estoy buscando es un sitio donde pueda trabajar. Y me dice, se le abrieron los ojos y me dice, oh padre. Entonces me consiguió 5 parroquias. Eso fue en 5 minutos de que no podía trabajar, ya había 5 sitios donde podía ir y visité esas parroquias y eventualmente llegué a esa parroquia, San Frumencio, en el norte de Roma. El párroco era el Monseñor Enrico Ferocci. Ese era el párroco allí. Tenía un par de asociados y yo llegué allí y me acuerdo que en la primera entrevista con él le pregunté que cuántos feligreses tenía en su parroquia. Y la respuesta aquí en Estados Unidos típicamente es cuántas familias. Por ejemplo, aquí en Blessed Silos tenemos aproximadamente 500 familias, aproximadamente, quizás un poquito menos, quizás un poquito más. Eso es básicamente, uno por familia se puede decir. En un típico fin de semana aquí llegan entre 400 y 500 personas en todas las misas. O sea, tendríamos que contar la gente que viene a las 4, a las 7 para el neocatecumenado, a las 8, a las 9:30 y a las 11:30. Si contamos toda esa gente, tenemos básicamente una persona por familia, de acuerdo a las familias que están registradas en la parroquia. Y aquí, si alguien me preguntara eso, yo diría más o menos como 500 familias tenemos en la parroquia, que vienen, que participan, a veces no pueden venir a misa o están registrados y ya no pueden venir o lo que fuera, pero ese es el número que tenemos. Y Monseñor Ferocci, cuando le pregunté cuánta gente, cuántas familias, yo estaba esperando una respuesta del número de familias y me dijo 60,000. 60,000. Me estaba hablando de personas, ¿ok? Pero piensen un poquito. 60,000, ¿ok? Habían 5 misas en esa parroquia. Era una parroquia grande, o sea, era una parroquia moderna, grande, mucho espacio. Yo me imagino que en una misa típica pudieran haber entre 500 y 1,000 personas en una misa. Ahora saquen la cuenta, son 5 misas, de 500 a 1,000 personas en cada una. ¿Cuánto suma eso? No más de 5,000. Y quizás la mitad, 2,500 en un típico. ¿Y cuántos me dijo él que tenía? 60,000. Ya entienden lo que estaba queriendo decir. Cuando yo le pregunté cuántos feligreses tiene aquí, él no estaba contando solo los que venían a misa. Él estaba contando su vecindario entero, toda la gente que vivía en ese vecindario. Y eso es una mentalidad católica, esa es la manera que piensa la iglesia. La iglesia se desarrolla de esa manera para que todo el mundo esté incluido en esa comunidad. O sea que en la iglesia católica no hay grupitos, no hay escogidos, no hay gente que son los selectos. No, en la iglesia católica, la mentalidad de la iglesia es que todos somos parte de la iglesia. Y aún el ateo que vive en este vecindario es miembro de esta parroquia, porque está dentro de los límites de la parroquia. Los que vienen de fuera y se registran en la parroquia o vienen constantemente a la parroquia son miembros de la parroquia. O sea, tiene esa identidad parroquial, es muy importante porque la iglesia piensa de esa manera. Así que ya ahí se van dando cuenta que desde el inicio de cómo funciona la iglesia no es para crear grupitos que están antagonizados el unos con los otros, sino que se ve en el fruto de los ministerios y en los carismas de los ministerios la belleza de la iglesia y la unidad que debe ser de todos. O sea que el grupo que participa en un cierto ministerio no está en antagonismo contra un grupo que está en otro tipo de ministerio. Al contrario, son hermanos y hermanas en el Señor que han encontrado el camino a través de diferentes experiencias. Esa es la realidad de lo que es la iglesia. Entonces, no podemos pensar de otra manera y vivimos en un mundo donde precisamente se vive de otra manera. Hay ese antagonismo, esa diferencia, hay esa separación y se meten ideas que en vez de tratar de hacer que la gente se una cada vez más a la iglesia, se sienta más bienvenida,
pues empiezas a separar a la gente, a darles razones por las cuales no deben venir, a decirles que mejor que no vengan, en diferentes maneras. Eso se puede decir en muchas maneras, y pues estamos conscientes, ¿verdad? Inclusive hoy en día con los riesgos que hay, y yo sé que algunos de ustedes me han escrito con toda la cuestión del virus que hay por ahí, la reacción en la iglesia italiana. Cada iglesia tiene su prerrogativa de hacer decisiones, pero como vieron, estas tendencias tienden a separar, tienden a decir, bueno, pues en una iglesia vamos a hacer esto, en esta otra iglesia vamos a hacer lo otro, y a veces reaccionamos de más, reaccionamos innecesariamente, empezamos a poner trabas que no son la mentalidad de lo que Dios quiere. Así que la Cuaresma es un tiempo por excelencia para pensar y meditar qué es lo que somos como iglesia, cómo estamos funcionando como iglesia. Tengo esa apertura, esa aceptación, ese entendimiento de que mi carisma no es el único, sino que todos los carismas hay que descubrirlos y tienen una función dentro de la iglesia, tienen un propósito y Dios los ha puesto precisamente para eso. Y eso es uno de los grandes dones de la Iglesia Católica, que precisamente si empezamos a trabajar en contra de eso, es la receta para la autodestrucción, porque en el momento en que yo no entiendo esa realidad, pues me estoy poniendo en oposición a grupos, a ministerios, a metodologías, a maneras de entender la fe que son parte de la iglesia, son parte de los frutos que la iglesia quiere en estos momentos. Así que es muy importante que en esta Cuaresma nos demos cuenta de eso y entonces trabajar por esa unidad dentro de la iglesia, trabajar para que la gente se sienta no incómoda por venir a la iglesia, no amenazada, no en riesgo, sino al contrario, que cuando estamos con Dios, todas esas cosas van cediendo, todas esas cosas van cambiando, que Dios tiene el poder para ayudarnos y uno toma decisiones razonables, pero a la misma vez no decisiones que están simplemente guiadas por un histerismo, por una noción contraria a lo que la iglesia quiere como unidad entre sus miembros. Así que ahí podemos empezar con esa reflexión, este tiempo que es tan enfocado en prepararnos para la resurrección, pues entonces nos ayuda a decir cómo estoy yo tomando esta preparación, cómo estoy yo haciendo esta preparación, y entonces las 3 recetas que nos ha dado la iglesia para la Cuaresma, que son la oración, el sacrificio y las obras de caridad, pues tengo que entonces confrontar eso con no solo mi persona individual, sino con mi ministerio, con la manera en que eso se trasluce, se muestra en el trabajo que yo tengo dentro de la iglesia. Así que esta noche lo que pienso que podemos hacer es empezar a reflexionar un poquito en esas 3 realidades y cómo las estoy viviendo. Obviamente la oración sería la primera. Y la oración obviamente es un tema amplio, grande. Este domingo ya meditamos sobre la imagen de la montaña, y la montaña es una imagen preciosa de la vida espiritual. Yo les presenté ciertamente 2 de los muchos libros que se han escrito con la imagen de la montaña como una imagen de la vida espiritual. Les presenté en la homilía del domingo especialmente a Thomas Merton, un monje cisterciense, y una vida muy interesante y pues reconocida oficialmente por la iglesia. Su libro que les mencioné se ha traducido en más de 20 idiomas, se ha hablado mucho sobre ese libro, y entonces él empieza a desarrollar lo que es la vida de oración y a través de su experiencia de oración la compara con una montaña que hay que ir ascendiendo. El otro libro que les presenté fue El ascenso al Monte Carmelo, de San Juan de la Cruz. También usa un ascenso al Monte Carmelo, que es el centro de los carmelitas, ¿verdad?, donde se manifestó la Virgen en una nube que no se desvanecía, el profeta Elías, y desde ahí la tradición
carmelitana, que es muy antigua y que entonces nos llama a una profundización en la oración. Así que la Iglesia ya desde el principio nos muestra la preparación de Jesús en la oración a través de sus tentaciones y su tiempo de 40 días en el desierto, después la montaña donde va a haber la transfiguración, y nos llama a transfigurarnos y pues quiere que desde el principio ya consideremos la oración. Así que fíjense cómo la Cuaresma misma a través de las lecturas y los temas ya empieza. Así que hay 2 domingos que nos presentan la importancia de la oración. Jesús ora en el desierto. De hecho, que casi que podemos decir que las tentaciones del demonio las enfrenta también, precisamente porque el demonio llega al final de 40 días y 40 noches que Jesús había estado orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el desierto? Orando, preparándose, estaba en comunión con el Padre. Cuando llega el tentador, casi cuando leemos las tentaciones de Jesús en los evangelios, Jesús está más fuerte que nunca, aunque parezca que tenía hambre, pero espiritualmente tenía una fuerza enorme y se ve, inmediatamente le responde. El demonio lo tienta al principio como por una tentación bastante sencilla, simplemente por el hambre, pero cuando ve que no va a estar fácil, porque le responde inmediatamente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora el demonio va a empezar y le va a citar la Biblia, le va a citar la Sagrada Escritura, le hace la tentación todavía más fuerte, porque ahora es como que esto es lo que está profetizado sobre ti y debes poder hacerlo. Es la misma tentación de los fariseos y los sumos sacerdotes en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, y podía bajar de la cruz, pero no cae en esa tentación. Si eres el Hijo de Dios, tírate del templo, porque está escrito en la Biblia que tus ángeles te van a acompañar, que no te van a dejar que te golpees los pies contra la piedra. Y Jesús nuevamente cita la Escritura, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que Jesús está en su manera más fuerte precisamente por la oración, y en el monte de la transfiguración Jesús se manifiesta como el que está cumpliendo todo. Sale en conversación con Elías y Moisés hablando de lo que iba a ocurrir en Jerusalén. O sea que ya está proyectando su pasión, pero Jesús está en cercanía de su Padre, escucha la voz del Padre, está en oración con el Padre. Los discípulos se asustan ante esa realidad, pero la Iglesia ya nos está presentando que en esas 2 realidades, en esos 2 eventos, hay una llamada a la oración. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo estamos orando? La única manera que yo considero, la oración podemos hacerla todo el día. Ustedes están orando ahora al escuchar, posiblemente algunos están en su oración también, tratando de meditar las palabras, etcétera. Pero si no hay un plan de vida, es muy difícil que haya oración. Entonces, por ejemplo, parte de lo lindo de los ministerios en la Iglesia, como los ministerios que conocemos, es que exhortan a la gente a cierta vida de oración. O sea, que cuando ustedes oyen, hay que levantarse a cierta hora, hay que orar, dedicarle un tiempo al Señor, eso es una manera que los ministerios tratan de recalcar la importancia de la oración. Eso no es para darles una tortura o para hacerlos sufrir o para que los que me dicen, porque a mí me escriben, ay padre, es que a mí me cuesta un trabajo levantarme tan temprano, yo no me puedo levantar temprano, me encanta dormir. Ay, pues no es para torturar a esa persona que tiene esos gustos, sino es para recordarles que en realidad, si no tenemos un tiempo establecido para rezar donde podemos realmente orar, pues no estamos progresando, estamos retrocediendo, estamos estancados. Entonces, desde ese principio del día, a lo que hacemos durante el día, a cómo sacamos momentos en nuestro día para poder estar en oración, a poder tener ciertas devociones que la Iglesia promueve y las habla. Obviamente cada uno de ustedes tiene sus devociones particulares, hay algunas que son más conocidas, algunas menos conocidas. Tiempo de lectura bíblica, de poder leer de algún buen libro espiritual, hacer un examen de conciencia. Ahí van viendo cómo el día entero se va marcando. De hecho, si ustedes empiezan el día en oración y terminan el día con un examen de conciencia, pues ya han hecho esos 2 momentos que se convierten como en el marco del día
y todo lo que van incluyendo entre esos dos momentos son momentos que pueden ser de oración, donde pueden coger una misa, donde pasan por frente a una iglesia. ¿Cuántas veces pasamos por frente a una iglesia y podemos entrar, aunque sea 5 minutitos, a hacer una visita al Santísimo? Estamos en el downtown caminando, pasamos por una iglesia que está abierta, es nada más entrar y decirle: Señor, ¿cómo estás? Aquí estoy yo, trabajando el día de hoy y regreso a mi trabajo ahora, pero te vengo a saludar. ¿Ves? Eso ya es un detalle, eso es un recordatorio de lo que es la vida del cristiano, es esa vida constante en oración, en presencia de Dios, y buscar esos momentos que podemos discernir lo que Dios nos está pidiendo. Así que la oración empieza la Cuaresma. Por excelencia, el ciclo en que estamos viviendo es el ciclo más importante, es el ciclo clave, porque es el ciclo que se usa para los que van a ser bautizados en la Pascua. O sea que este ciclo es muy interesante porque las lecturas que nos propone marcan lo que es precisamente la Cuaresma. Y en cuanto llegamos ya al tercer domingo de Cuaresma, ya empiezan otros temas que en el ciclo A se comparten, y empieza el primer tema fuerte, es el tema de la samaritana, de la mujer samaritana. Y entonces en la mujer samaritana vemos ese segundo paso, ese segundo momento de la Cuaresma, que no es tanto la oración, aunque ella está en conversación con Jesús, pero es el proceso de dejar a un lado la vida que llevábamos y empezar una nueva vida. De hecho, que hay escrituristas, es interesante, lo mencionan, Jesús la confronta obviamente a la mujer samaritana, ella se confiesa, o sea que es una confesión, si pueden verlo desde ese aspecto, la mujer samaritana se da cuenta que Jesús sabe más de su vida de lo que a veces ella misma sabe, y se asusta un poquito, pero es genuina, es abierta, es sincera, y es como me imagino la experiencia de alguien que tiene el don de ver más allá. Dicen, por ejemplo, el Padre Pío, que yo sé que Maribel estuvo hace poco dando muchas charlas de él en la República Dominicana. El Padre Pío tenía ese don que uno se iba a confesar con él y ya él sabía los pecados antes de que los confesara, y si no confesaba bien te botaba del confesionario. O sea que venga cuando esté lista para confesarse de verdad. Eso debe ser tremenda experiencia, porque alguien que pueda leerle a uno los pecados como que mete miedo. Yo he tenido una experiencia así, una nada más, y no fue con el Padre, no, obviamente no fue con el Padre Pío, pero con el Padre Benedict Groeschel, que ya murió, que en paz descanse. Lo conocí porque trabajamos en algunas cosas juntos, de hecho que él vino al seminario varias veces, yo lo buscaba al aeropuerto, podíamos hablar, y en un retiro de sacerdote tuve esa experiencia que él sabía mi pecado antes de que yo se lo dijera. Así que es una experiencia que lo desarma a uno, porque está ahí como uno está como desnudo y no sabe dónde meterse y no te puedes ir para ningún sitio. Así que cuando alguien tiene ese don, es una experiencia bonita, porque en cierta manera lo humilla a uno, pero también a la misma vez lo enaltece, porque se da cuenta que realmente estás confesando y recibes el perdón de Dios, ¿no? Así que la samaritana se convierte en el ejemplo de la conversión, una vida mala y ahora va a encontrar una nueva vida. Algunos escrituristas, es interesante, ¿cuántos esposos había tenido? 5, le dice ella, ¿verdad? Y el que estaba con ella ahora no era su esposo, ese era el sexto. ¿Y quién era Jesús? El séptimo. Interesante, porque ella en realidad se enamora del séptimo. Para los judíos el séptimo es el número perfecto, o sea que ella se enamora de la persona perfecta. Ese es el punto, ¿verdad? Del número, porque en el Evangelio de San Juan todos los números tienen un significado. O sea, el hecho que ella haya dicho el número, y Jesús es el séptimo hombre que llega a su vida, pero el séptimo hombre que llega a su vida es el hombre que la transforma, que la convierte, que la cambia. Entonces, en ese domingo de Cuaresma tenemos la experiencia precisamente del cambio de vida, de que cuando empezamos a caminar con el Señor, pues el cambio de vida conlleva un sacrificio. De hecho, que podemos pensar todos los sacrificios que hacemos en la Cuaresma,
en realidad requieren un cambio de vida, porque no es lo que naturalmente hacemos. Lo que naturalmente hacemos es que comemos todos los dulces que podamos comer, donde quiera que hay dulce, que le gustan los dulces como a mí, ahí donde haya dulce, pues por ahí voy. Estás actuando en contra de lo que en realidad te gusta, o sea que hay un proceso precisamente de sacrificio, es no hacer lo que me gusta. Entonces ese aspecto sacrificial de la Cuaresma nos lo representa la mujer samaritana. O sea, la mujer samaritana se convierte como en el ejemplo del llamado a la conversión a través de ir en contra de lo que nos gusta hacer. O sea, Ignacio de Loyola, el gran santo y padre espiritual, él trabajaba mucho en eso. Él decía que ir en contra de lo que uno quiere es la clave para el crecimiento espiritual. Entonces, por ejemplo, él se esforzaba, era superior de una comunidad y los superiores pasan mucha persecución, mucha crítica y a veces se enteraban. Y él decía, a veces decía, venía alguien caminando por el mismo pasillo que yo iba y yo lo que quería era irme por el otro pasillo para no encontrarme con la persona que no me quería encontrar, pero entonces se esforzaba a ir en contra de lo que quería. Si no, entonces me quedo por este pasillo, voy a ir en contra de lo que deseo hacer, precisamente confrontar esa realidad, y eso es un sacrificio, porque lo que naturalmente nos motiva es irnos, ignorar, evadir, y era ir en contra, ¿verdad? El ad contra que él hablaba era precisamente hacer lo que no quería, lo que no me gustaba. La samaritana obviamente va siendo confrontada hasta que ya no tiene más nada que simplemente reconocer el señorío de Jesús, y va desde ese proceso de conversión que le habían dicho de alguien que era Jesús, pero a conocerlo ya como el Mesías, como el que venía, ese que ella había oído que venía, y Jesús le dice, soy yo el que está hablando contigo. Entonces ya hay un proceso que se completa en ese evangelio. Y seguimos con el cuarto domingo de Cuaresma, que entonces en el ciclo A, que es el ciclo en que estamos, así que este año lo vamos a oír todo, es el ciclo del ciego de nacimiento. Ese evangelio a mí me gusta mucho porque en el retiro de conversión que yo fui cuando estaba adolescente en escuela superior, era una de las primeras charlas, el ciego de nacimiento era una de las primeras charlas que se daba. Estos retiros eran con el padre Willy Peña, en ese tiempo era diácono, así que eso ha llovido bastante, pero esa charla del ciego de nacimiento era también una charla de conversión, era una charla, ¿verdad?, de ir entendiendo ese proceso, que el ciego de nacimiento no conocía a Jesús, pero al final se arrodilla y lo adora como Dios. Así que vamos a ver esas etapas y nuevamente entonces la Iglesia nuevamente trata de hacer énfasis en el llamado a la conversión, en el ir en contra de nuestros deseos, en entender lo que Dios nos va dando. Y obviamente en la samaritana se presenta como una necesidad física por el agua viva, que es lo que se presenta en el tercer domingo, pero en el cuarto domingo es el poder ver, es el poder recobrar la vista. Y el ciego de nacimiento es muy interesante porque Jesús lo sana directamente, lo sana sin mandarlo a ningún sitio, sino que simplemente le ayuda a recibir, ¿verdad?, el lodo que le pone, y en la piscina de Siloé, que significa el enviado, que representa a Jesús, ahí recobra la vista. Entonces ya él se encuentra con vista, pero sin haber realizado completamente su conversión, hasta que lo botan de la sinagoga. Lo sacan fuera porque lo consideran un pecador, y ahí Jesús lo rescata. O sea que Jesús sale a su encuentro, ahora ya va a reconocer a quién fue el que le dio la vista, viendo al que le dio la vista que no había podido hacerlo antes, sino que simplemente había recobrado su vista y ahora encuentra a Jesús. O sea que nuevamente un movimiento de conversión, de cambiar de vida. Una persona que estaba marginada ahora va a ser parte nuevamente, no solo de la comunidad, sino seguidor de Jesús. Entonces ya tenemos 4 domingos, 2 domingos que enfatizaron o hicieron énfasis en la oración,
2 domingos que hicieron énfasis en la llamada o el llamado a la conversión y al cambio de vida y a los sacrificios que conlleva eso de cambiar de vida. Y el último domingo de Cuaresma, antes de entrar a la Semana Santa, y obviamente con el Domingo de Ramos que comienza la Semana Santa, es la resurrección de Lázaro. Ese es el último domingo. Y entonces la iglesia guarda, es interesante porque guarda el milagro más grande de Jesús, posiblemente el más reconocido, que resucitó a su amigo Lázaro, para el último domingo del ciclo A de la Cuaresma. Y entonces ahí Jesús se vierte completamente en el regalo de la vida. Yo siempre cuando pienso en Lázaro, y hay escritores, Morris West, el gran escritor que escribió Las Sandalias del Pescador, uno de sus últimos libros, que es muy bueno, se llama Lázaro, y usa el modelo de la resurrección de Lázaro para darnos a entender el regalo de lo que es la vida humana. Yo siempre pienso en Lázaro porque lo que pienso yo es ¿cómo habrá vivido Lázaro después de su resurrección? ¿Cómo cambió su mentalidad cuando le dijeron, no, sí, te vimos muerto, estuviste muerto 4 días? Me imagino que le habrán hasta preguntado, ¿dónde estaba? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? Había una señora cuando yo estaba en LSU que estuvo casi muerta así, y el padre Juan Ramón Vega, de Nicaragua, él era uno de los que ayudaba en LSU cuando yo estaba en la universidad, ya murió, que en paz descanse, fue uno de los sacerdotes que nos atendía en la universidad. El padre la fue a visitar para darle la unción de los enfermos, para rezar con ella, y ella estaba muriéndose, pero se recuperó. Después de la unción de los enfermos se pudo recuperar, y el padre, cuando se recuperó, como estuvo prácticamente muerta, el padre le preguntaba que qué había visto en ese tiempo que prácticamente se había ido, y ella lo que le dijo fue, oscuridad, padre, oscuridad. Y él le dijo, no, es que yo estaba vestido de negro. Yo estaba vestido de negro, lo que viste fue mi ropa sacerdotal, ¿verdad? Que fue lo que cuando la fue a ungir. Pero, ¿qué habrá pasado en ese momento para Lázaro? Los que han estado en Betania, se puede entrar a la tumba de Lázaro. Yo he estado dentro de la tumba de Lázaro. Se puede uno sumergir en la tumba de Lázaro. De hecho, que era afuera, pero con las capas de tierra que se han ido colectando a través de los siglos, pues ahora es un hueco, ¿no? La tumba de Lázaro en Betania es un hueco, pero se puede entrar ahí, uno puede estar dentro. Yo lo que me acuerdo de la tumba de Lázaro es que cuando uno está dentro de la tumba de Lázaro, está loco por salir de la tumba de Lázaro. Uno no se quiere, uno no se quiere quedar dentro. Y yo siempre pienso que ese sentimiento lo regala Dios. Es un sentimiento porque el que estuvo ahí muerto salió vivo. Entonces uno no quiere quedarse ahí, uno quiere salir. Y la imagen de la resurrección de Lázaro es la realidad de un cambio de vida, no solo porque ahora tengo tiempo prestado, sino porque voy a usar mi tiempo prestado de una mejor manera. No voy a desperdiciar el tiempo que tengo, porque Lázaro se murió otra vez. Pero ¿cuántos años vivió después de la resurrección? A lo mejor vivió décadas, 20, 30 años más. Lázaro era de la edad de Jesús probablemente, o sea que era joven cuando muere, trágicamente me imagino, por una enfermedad o lo que le haya dado, y entonces resucita. Y cuando resucita es como vida prestada, es como esa gente que tiene una experiencia cerca de la muerte y el resto del tiempo es como que están prestados, como que pudieron haber estado muertos y no lo están. Yo me identifico en cierta manera porque desde chiquito yo he tenido por lo menos 5 experiencias donde he estado cerca de la muerte, ¿no? Me acuerdo cuando era un niño, en los que conocen Puerto Rico, no creo que nadie conozca Puerto Rico aquí, pero en unos edificios muy famosos que donde vivían mis primos, recuerdo que estaba sentado en un carro, así sentado como cualquier niño que se pone a hablar con otros niños, y cayó un bloque de esos de concreto, de esos bloques que se usan para construcción, que cayó desde el penthouse del edificio y me cayó al lado a mí. Me cayó, fue como una explosión, que eso me hubiera me hubiera destruido, obviamente, ¿no? Si me cae arriba y me cayó cerca.
Obviamente en el 1998 tuve una operación seria, que me descubrieron un tumor a los 37 años, un tumor en el colon del tamaño casi de una bola de tenis, y el gastroenterólogo que me operó, porque fue el que me hizo, yo había ido a Cuba, y cuando estuve para la visita de Juan Pablo II en el 98, y ¿quién me va a decir que no coma la comida de la calle? Cuando vamos a nuestro país, si ustedes no comen la comida de la calle, no, uno come lo que le den y lo que haya y todas las cosas que venden por las calles, uno se las come, ¿no? Pero ¿saben cómo es que cuando uno va con un grupo, no, tengan cuidado con la comida y con el agua, no hagan esto? Yo nunca hago nada de eso, yo como lo que haya. Y recuerdo que cuando regresé tenía algunos síntomas, pero yo pensaba que era algo que había cogido en Cuba, algún virus o algo, y no me preocupé mucho, tomaba cuestiones para arreglar el sistema digestivo y cosas así, y ya el gastroenterólogo, que había tratado todas las cosas, me dijo: padre, vamos a entrar a ver qué es lo que hay ahí. Y efectivamente, pobrecito yo, porque yo estaba ahí en la camilla, me despertó el mismo gastroenterólogo, yo estaba solo, y me dijo: padre, le tengo muy malas noticias. Así me despertó de la camilla el pobre hombre ese. Era un gastroenterólogo judío, muy buena gente, está ahora en Texas porque se fue de aquí después de Katrina, muchacho joven, buen doctor, y me dijo: tiene un tumor del tamaño de una bola, casi entre una bola de golf y una bola de tenis, y necesitaba la operación ayer. Esto era el lunes de Semana Santa, era el lunes de la Semana Santa. Llamé al doctor a ver quién me podía operar, estaban haciendo los arreglos, el doctor Foudy, que está en Metairie, es el hermano del sheriff, me dijo: padre, el domingo es Pascua y no vamos a poderlo operar hasta después de la Pascua. Y yo le dije: doctor, no puede conseguir, a ver qué puedo hacer. Y me llamó al rato y me consiguió un espacio para el Jueves Santo. Así que me operaron el Jueves Santo al mediodía. De hecho, que me acuerdo, yo estaba en el hospital y quería celebrar misa en la mañana del Jueves Santo, antes de entrar a la operación. Y le dije a la enfermera si podía celebrar misa, y la enfermera se fue, yo no sé por qué se fue tan rápido, pero cuando volvió me dice: no encuentro a nadie que pueda celebrar la misa. Y yo: no, yo puedo celebrar la misa, no sabía. Entonces celebré la misa, entré a la operación, fueron como 2 o 3 horas de operación, o sea que eso fue otra situación que ahí se me pudo haber ido la vida. Yo me acuerdo que lo primero, pues yo nunca lo peleé, nunca me pensé como esas etapas que dice que uno se revela y que se queja. Yo lo primero que pensé es que hay niños que se mueren antes de los 10 años, y yo había vivido una vida mucho más larga que eso, y había vivido una niñez feliz, una vida feliz. Si es el momento de irme, pues me iba. Esa fue mi reacción. Yo creo que cuando uno reacciona así también eso ayuda en la sanación, porque no está peleando como si tuviera que pelearlo todo, ¿no? Uno se pone en las manos de Dios y en las manos de los doctores. Y después de eso, obviamente, la experiencia de Irak, pues ahí me dispararon unas cuantas veces, ¿no? O sea que ahí sí habían tiroteos de vez en cuando y uno veía, de hecho, que cuando uno regresa ahí es que uno se da cuenta de todas las historias. Yo me acuerdo que estaba hablando después de 3 meses sin hablar con mi mamá. ¿Ustedes se imaginan? Mi pobre madre, un hijo en la guerra y sin saber, porque no había noticias. Y de hecho que uno no quiere noticias, porque si te llaman es la Cruz Roja porque te hicieron algo malo. Esa es la llamada. O sea que mejor eso de no news, good news es real, porque la única manera en que llaman a la familia es si algo malo te pasó. Nadie, la Cruz Roja no llama para decir: su hijo está lo más bien, la está pasando excelente. Eso no lo hacen, ¿no? Sino que llaman cuando hay un problema. Pero 3 meses sin hablar con mi mamá, y al final me llegaron a dar un teléfono satélite que se podía hacer llamada, y en el momento que estoy hablando con mi mamá, en una calle por allí, el centro donde estaba el grupo, empieza un tiroteo. Mi pobre, que ustedes se imaginan. ¿Y qué le puedo decir a mi mamá? Te tengo que dejar porque hay un tiroteo aquí. No podía ni hablar. Me tengo que ir, que me están llamando, pero yo allí, que uno no sabía qué iba a pasar, que es lo próximo que iba a pasar. O sea que yo me acuerdo cuando regresé, le dije a mi mamá: mami, si yo fuera un gato, me quedan como 4 vidas nada más. Me quedan como 4 vidas, porque dicen que los gatos tienen 9 vidas. Así que, ¿cómo será la vida cuando uno se da cuenta que ha tenido oportunidades, que pudo haber estado muerto fácilmente? Fácilmente, porque todas son experiencias que son de muerte, ¿no?
Entonces Lázaro regresa a la vida. ¿Y cómo habrá vivido? Entonces la iglesia nos presenta el quinto domingo una persona que empieza a vivir de una manera diferente. ¿Ven la conexión? O sea, cuando vivimos de una manera diferente, ya nada es igual. Yo no voy a tratar a las personas mal. Yo estoy en tiempo prestado. Yo voy a ser más caritativo. Yo voy a tratar de ayudar. Yo voy a aprovechar cada día. Voy a tratar de hacer obras de caridad porque es mi vida ahora, es mi nueva vida. No contaba con estos años, no debiera haber tenido estos años. Entonces la iglesia, a través de la Cuaresma, nos da las lecturas que nos ayudan a entender la oración, el desierto, la montaña, nos ayuda a entender el valor del sacrificio, cambio de vida, conversión, la samaritana, el ciego de nacimiento. Nos enseña cómo tenemos que vivir una nueva vida, una vida diferente, una vida con otra calidad. Lázaro, que llega, ¿verdad? Regresa a la vida. Entonces, eso es la Cuaresma. ¿Y qué estamos haciendo? Ahí ahora les comparto un poquito. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué nos están pidiendo que hagamos? Y aquí les digo algunas cositas. Estos son nuevamente diferentes personas, pero para que quede con ustedes, esto me lo han compartido conmigo. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer en la Cuaresma? Reflexionar sobre nuestras acciones. Cada vez que nos enojemos, rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Tratar de llegar temprano para una buena confesión, imagino, a la iglesia, y estar temprano a misa para perder los malos hábitos de llegar tarde. Uy, cómo necesitamos eso aquí. Eso lo necesitamos. Tienen que ustedes ayudar con esto, pero eso a veces para algunas personas es un sacrificio. Aquí hay 3 congregaciones, con la que empezamos, con la que seguimos y con la que terminamos. O sea que, y la gente como que piensa que puede llegar a cualquier hora y no hay problema. Yo no soy padre regañón, pero esto es una buena manera de vivir la Cuaresma. Reconciliarse con algún hermano en Cristo o algún familiar. Reconciliarse con algún hermano en Cristo o algún familiar. Valorar y dar gracias por las bendiciones de cada día. Dejar las quejas y ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Ofrecer servicio a la iglesia. Y por último, hablar con amor y sobre todo expresarnos con amor y gratitud de los demás. Les doy más. Uy, está aquí bastante. Vamos a ver. Este es un poquito más, con esta congregación, este grupo de ideas un poquito más profunda. Introspección de lo que sacrificamos para la Cuaresma. Introspección de lo que sacrificamos para la Cuaresma. Ya hacemos cosas materiales, como iglesia, no comer carne, no beber, lujos, o sea que rechazamos muchos de esos como parte de la Cuaresma, pero las cosas espirituales para crecer ante Dios no las tomamos tan en serio. ¿Cuántas cosas malas recordamos? ¿Quién no recuerda cosas malas en su vida? ¿Cuántas cosas malas recordamos, pensamos? Si estamos seguros en cuántas cosas malas nos han pasado, ¿por qué tendemos a agarrarnos de los pensamientos que nos duelen, excusando que si lo recuerdo no me volverá a pasar, o estoy previniendo? Buscar en nuestro interior lo bueno que debo encontrar a pesar de todas esas cosas malas. El sacrificio que puedo o debo hacer por y para Dios.
Por ejemplo, habremos pensado que si alabo a alguien, lo hago porque lo admiro o lo hago porque lo envidio. Si critico porque quiero que se mejore o porque me quiero imponer. Rezamos por el enemigo o me alegro que aquello malo le pasó a otro. ¿Busco la perfección que Jesús habla o me creo que es mejor no ser perfecto para no ser rechazado? ¿Excuso lo malo para sentirme superior o inferior o igual a mi grupo o se me va por desapercibido? ¿Hago examen de conciencia o se me va la mente en blanco? Está bueno. Cuando hacemos examen de conciencia, no tenemos que pensar. Fíjense que hasta en la misa, cuando en la misa decimos, pidámosle perdón al Señor, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo estoy seguro que el 99% de las personas en la misa no piensan en nada, se les va la mente en blanco, no tienen nada en qué pensar. Y es que no pueden hacer un examen general, no pueden pensar en toda su vida. Juan Pablo II era famoso por eso, porque pasaba tiempo, o sea que pausaba largo. De hecho que a veces la gente creía que se había quedado dormido el Papa, pero no estaba dormido, estaba recapacitando. Pero algo tan sencillo como, por ejemplo, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. A veces no hay que ir muy lejos, nada más tienen que pensar lo que hicieron desde la mañana cuando se levantaron. Y nada más pueden pensar en eso. ¿Qué hice yo esta mañana que fue una mala actitud? Y ahí ya estoy reconociendo mi pecado. O ¿qué hice anoche que tengo que reconocer que fallé de alguna manera en el sentido de que no me porté bien, que no traté bien a una persona, que tuve actitudes malas? Se puede hacer ese reconocimiento. En otras palabras, este está interesante. ¿Hago examen de conciencia o se me va la mente en blanco? 99% se le va la mente en blanco. Aquí típicamente nadie examina su conciencia en la misa, sino que estamos pensando en otra cosa o a veces ni nos dan tiempo, ¿verdad? Le voy a decir a Alex, porque Alex enseguida empieza el Señor ten piedad y ya estamos cantando, ya se nos olvidó hacer esa reflexión y no lo hace de maldad, que a veces pensamos que por cantar Señor ten piedad ya estamos reconociendo nuestros pecados. No, o sea que es un tiempo que tenemos que darnos para pensar qué es lo que hemos hecho. Creemos que podemos hablar directamente con Dios. ¿Cómo y por qué es que nos consideramos dignos verdaderamente a creernos en la creemos en la misericordia de Dios? ¿Sabemos defender nuestra fe o somos totalmente ineptos para saber lo que creemos? Aquí hay una frase citada: donde hay soberbia, allí hay ignorancia. Donde hay humildad, habrá sabiduría. Donde hay soberbia, hay ignorancia. Donde hay humildad, habrá sabiduría. Leer la Biblia nos ayuda no a recibirla o a recitarla como el papagayo, sino a meditar, mirar dentro de nosotros para conocer qué es lo que Cristo dice, imitarlo, ver cómo puedo mejorar. Meditando reconocí que algo que hacía creyendo que era por bueno, en realidad no lo era. Por ejemplo, si admiro a una persona, ¿qué es lo que sale de mi corazón? ¿Admiración o envidia? Realmente, ¿cuál es mi intención? Y menciono un poquito del Papa Francisco en una homilía hablando del ateísmo y del agnosticismo, diciendo que eso es una invención creada por el miedo que ellos tienen, que es real y les da poder. Se agarran de su verdad y se ponen muy enojados cuando se les cuestiona porque les derrumba su mundo, los desenmascara, creen poder por las posesiones y la corrupción, insultan, mienten, el miedo les destroza el corazón y pierden la cordura y hasta matan inocentes como en el aborto. Por eso los que sobrevivirán serán los que creen en Dios y mira
miran al mundo y su existencia a través de ese niño que nació en Belén, luz que alumbra, experiencia de gozo en la oscuridad, virtudes y nos aleja de las tentaciones. Sean astutos como serpientes e inocentes como las palomas. Muchos comentarios, diferentes personas, diferentes realidades sociales, educación, pero meditaciones que nos pueden ayudar un poquito durante esta cuaresma. Así que yo les exhorto en esta cuaresma pensar un poquito más allá de solo lo que establece la Iglesia, usar la liturgia, porque la liturgia nos va a recordar las tres cosas fundamentales durante la cuaresma, y recordar que puedo ser creativo, que hay cosas que puedo hacer que no es exactamente lo que me había propuesto hacer esta cuaresma, pero que estas cosas que hemos escuchado de esta gente real que está tratando de vivir el cristianismo y que está diciendo hay cosas que tenemos que examinarnos mejor, que tenemos que mirar mejor cómo estamos viviendo nuestra cuaresma. Así que vamos a pedirle eso al Señor, y creo que en la Virgen Santísima vemos muchas de esas cualidades. La Virgen María que nos guía durante la cuaresma, que acompañó tan de cerca a Jesús, es como que el ejemplo de todas esas escenas, todo eso que hemos compartido. Ella exemplifica, ella es la persona que en ella se viven todas esas virtudes, y ella es la mejor guía para nosotros durante este tiempo. Así que vamos a ponernos de pie y ante la imagen tan linda que tenemos aquí de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a rezar un Ave María pidiéndole al Señor que cualquier inspiración, que lo que hemos recibido esta noche, que podamos llevarlo a cabo durante nuestra cuaresma, que no estemos tan pendientes de lo que crea división, sino que al contrario, que invitemos, que busquemos, que calmemos, que traigamos a la gente, que cuando estamos con el Señor nada malo nos puede pasar, y todo lo que nos trata de apartar de la iglesia, de la misa, de los sacramentos, de la comunidad, no pueden ser cosas que vienen de Dios. María nos quiere no ausentes, no separados, no distantes, sino presentes y participando juntos de este tiempo en que ya nos acercamos a la resurrección de Cristo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te damos gracias, Señor, por los buenos propósitos, las inspiraciones que nos has concedido en este tiempo de oración. Te pedimos la gracia para poderlas llevar a cabo y ponerlas por obra. María, nuestra Madre, San José, nuestro Padre, el Señor, nuestros santos patrones y nuestros ángeles de la guarda, intercedan por nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Amén. Dios me los bendiga. Gracias.